Y bueno amigos, estamos aquí para comentar un poco cositas que nos ha dejado el partido de ayer, el partido horrendo que hicimos contra el Rayo Vallecano, que es cierto que no sufrimos, que es cierto que prácticamente el Madrid fue bastante superior a su rival, al punto de que prácticamente Kepa no existió, perdónenme que estoy buscando algo acá. Y bueno, la verdad es que ha dejado muchas cosas, muchas vainas interesantes que vamos a comentar, me gustaría comentarlas con ustedes, algo de Raúl, algo que se ha comentado por ahí también de nuestro amigo Xavi Alonso y bueno, unas cosas bastante interesantes. Así que les voy a pedir que me acompañen al final de este video con esta reflexión y arranco el video con una pregunta. ¿Le está cayendo mucho hate injustificado a Ancelotti tras cada derrota o pinchazo del Real Madrid? Lo comentamos en breve. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, vamos a repasar rápidamente, que casi se me olvida comentarlo, un poco sobre lo que está sucediendo con Jude Bellingham. Recordemos todos que en el partido de ayer se llevó las manos al hombro, hizo un gesto de bastante dolor. De hecho, el árbitro había pedido hasta la camilla y yo estaba en medio coma, estaba en la mitad entre el coma y la vida, porque estaba sumamente preocupado. O sea, es el futbolista más importante que tenemos a día de hoy, teniendo en cuenta que Vini sigue sin aparecer del todo bien. Y bueno, parece que se le han hecho unas pruebas, parece que tiene algo muy leve, algo muy ligero. De hecho, lo comentaba Ancelotti tras el partido de ayer, en unas declaraciones que, por cierto, yo no he entendido del todo bien. Y nada, es interesante definitivamente lo de Ancelotti, que no entendí las declaraciones, por cierto, pero sí quiero comentar lo de Bellingham porque, bueno, al parecer el día de mañana él va a viajar con el equipo. Bueno, no va a viajar porque es en Madrid, pero va a estar con el equipo. De hecho, parece que se presume que puede estar en la convocatoria y todo, pero parece que le van a hacer unas pruebas para verificar el alcance de qué es lo que tiene realmente Bellingham y ahí determinar si puede jugar un partido de fútbol o no. Yo lo tengo muy claro, creo que el Real Madrid tiene bastante encaminada la clasificación a lo de las Champions. El siguiente fin de semana se juega contra el Valencia, también en el Bernabéu. Un equipo que, bueno, seguramente no está en su época de más gloria, un equipo que disputó finales de Champions, pero sí es importante, un equipo que siempre le da bastante batalla al Real Madrid. Y yo lo tengo bastante claro, no vamos a pensar en un partido como el del Braga, en el que, bueno, puede jugar perfectamente en esa misma posición Brahim Díaz, en el que, por cierto, ya vamos a hablar de Brahim y de Ancelotti, y no arriesgar en lo absoluto a Bellingham, porque un riesgo puede significar una lesión más grave. Siempre lo tengo muy claro, al menos que venga por lo menos la final de la Champions, que bueno, uno dice es el último partido de la temporada. Si hay un riesgo, al menos de que no haya una Copa del Mundo, no lo sé. Pero yo soy partidario de nunca arriesgar absolutamente nada y creo que esta vez lo tengo bastante claro. No sé qué opinan ustedes. Yo creo que le hagan sus pruebas normal y así tenga el mínimo riesgo, es mejor dejarlo tranquilo y dejarlo que descanse. Al igual que me pareció muy mal lo de Tchouaméni, que lo dije en su momento, que ahora, bueno, se va a perder 2 meses, aunque Camavinga está ya haciéndolo bien, creo que era negligencia e irresponsabilidad por su parte. Entonces, lo tengo muy claro, no sé qué opinan ustedes, qué se puede hacer con el tema de Bellingham. Yo le daría el descanso en este próximo partido, porque bueno, el Madrid no es que esté urgido de sacarlo, o sea, sí, sacar los 3 puntos, buscar la primera plaza. Pero prefiero tenerlo ante el Napoli, por ejemplo, o ante el Valencia el próximo fin de semana, porque bueno, una derrota o un pinchazo nos podría significar caer hasta de cuarto lugar. Entonces es importante contar con él en otros partidos, que creo que le cae bastante bien esta pequeña pausa. Hablemos un poco también ahora de lo de Ancelotti, porque bueno, primero quiero que escuchemos a Raúl González Blancos, que ha dado unas declaraciones bastante interesantes, ya que bueno, le han preguntado un poco sobre ese futuro en el Real Madrid y que si podía salir Ancelotti, tal vez le gustaría dirigir al primer equipo, y esto ha comentado Raúl González Blanco. Ya sabéis que yo soy una persona de club. Cuando fui jugador soy una persona de equipo. Estoy encantado con lo que hago y bueno, lo importante es ayudar en el día a día. Y el año que viene o la próxima temporada, pues ya se sabrá. En esto del fútbol no existe el año que viene, existe el hoy y el próximo partido. Y para el Real Madrid es el partido de Champions, para mí es el partido de Murcia el domingo. Bueno, Raúl quitándole un poco de peso a la situación, sabiendo cómo funcionan las cosas en el Real Madrid, sabiendo que siempre están esas situaciones en las que, bueno, un entrenador empieza a fallar, empieza a tener malos resultados, aunque en este caso ha sido un mal resultado, pero ha sido 2 malas sensaciones seguidas como la del Clásico.
Y Raúl quitándole un poco de peso, dice que él no piensa en el futuro, que ahora mismo piensa en el siguiente partido en que tiene que ir a Murcia. Y es bastante interesante porque, bueno, es un nombre que ha estado sonando, me llama siempre la atención como los medios, que muchos de ellos son afines a Florentino Pérez, empiezan a hacer este tipo de preguntas cuando las cosas no van del todo bien. Creo que la parte más bestia de esta situación la vivimos cuando estaba Zinedine Zidane, a quien, bueno, se le vio bastante enojado en varias ruedas de prensa. También quiero que veamos algo que dice Grimaldo, que es el lateral que juega, que nació en Valencia, por cierto, juega en el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, porque ha dado unas declaraciones importantes precisamente con Xabi Alonso. Xabi Alonso dice, va a marcar una época en los banquillos, no tengo ninguna duda, va a ser un crack en los banquillos, pero ahora solo piensa en el Bayer Leverkusen. Es llamativo porque la gente que conoce, ha trabajado, que sabe más o menos quién es Xabi Alonso, está relacionando a este hombre porque ha estado nutriéndose de conocimiento de los mejores entrenadores de la historia, seguro, y habla mucha gente de que este hombre va a ser el que vaya a marcar la próxima época en el fútbol, como en los banquillos. Yo creo que les traigo estas declaraciones de Grimaldo y las de Raúl porque son los principales nombres que están como ahí, por si acaso lo de Ancelotti termina de torcerse. También se habla un poco de Zidane, que a mí me encantaría definitivamente, y la verdad es que no lo sé. Xabi Alonso para mí sería el favorito entre estos tres. Me gusta mucho Zidane, pero me gustaría más Xabi Alonso. Creo que es refrescar un poco la cosa. Creo que te está proponiendo algo bastante interesante. Además sería hacerle la guerra al Xavi del Barça, con otro Xavi pero con B larga. Es llamativo. Y bueno, ahora como les decía, hablando un poco de lo que ha sucedido el pasado fin de semana, el día de ayer exactamente, concretamente con Carlo Ancelotti. A ver, yo entiendo que muchas veces si el equipo va alto de intensidad o tal vez escaso de ideas, se puede quitar un poco de la culpa a Ancelotti en muchos aspectos. Yo esa parte lo entiendo y estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí no podemos quitarle peso a Ancelotti es cómo se obsesiona con muchas cosas. Como por ejemplo, hemos criticado muchas veces que Rodrigo no ha terminado de estar y sigue Ancelotti intentando con Rodrigo, que entiendo que lo quiera recuperar, perfecto. Pero hay cosas a las que no podemos defender, como por ejemplo el hecho de no sé qué le debe Brahim a Ancelotti, si le habrá quedado, le debe, ¿cómo es? Le quedó debiendo dinero, si se le comió a la mujer. No tengo ni idea de qué sucede con Brahim Díaz, un tipo diferente, veloz, astuto, lleva casi los mismos goles que Rodrigo en el 10% de los minutos que lleva Rodrigo. ¿Por qué no colocas a este hombre? ¿Por qué dejas a José Lu todo el partido? Porque bien, hay gente que dice, no, ¿por qué culpamos a Ancelotti? Porque si el Madrid le fichó a José Lu, perfecto. José Lu no es delantero del Real Madrid, lo tenemos todos muy claro. Pero entonces, ¿por qué lo dejas en el partido completo? Es que Ancelotti deja esa sensación de que, bueno, me estoy disfrutando mi última temporada, me lo vacilo, hago las cosas como yo quiero, coloco a mis amigos, a los que mejor me caen. O sea, es de locos, es de locos. Y además que se ve al equipo sin alma, sin identidad, sin fútbol, demasiadas cosas que yo digo, ok, tal vez a veces nos excedemos en el hate Ancelotti, pero un entrenador que no plantea bien partidos en el 70% de los partidos y que terminan resolviéndose los futbolistas de alta gama, a un entrenador que no tiene la capacidad de resolver partidos después de los 60 minutos cuando debería hacer los cambios. O sea, son cosas que a mí me dejan siempre pensativo, y definitivamente entiendo que hay mucha gente que defiende a Carlo Ancelotti porque es una leyenda, porque se lo merece, pero hay cosas que son indefendibles. Por ejemplo, lo de Arda Güler. Yo lo dije ayer, no me parecía lógico que lo metiera a jugar. Creo que en esa parte defiendo a Ancelotti, pero lo de Brahim Díaz es que es, no se pone a pensar y dice, pero ¿qué está pasando? O sea, no se entiende en lo absoluto. Pero bueno, Ancelotti te estará cargado de razones. Ahí estamos repasando la actualidad de los posibles nuevos entrenadores del Real Madrid. Lo que sí me queda a mí bastante claro es que Carlo Ancelotti ya ha cumplido un ciclo. Y cada vez que lo escuchamos decir que no, que el partido estuvo bien, que dimos la cara, me recuerda un poco a Xavi y es bastante lamentable. Y así como le tiramos hate a Xavi cuando dice este tipo de declaraciones de que el Bayern nos metió 18 goles pero no nos dominó, hay que decir lo mismo con Ancelotti. Yo trato de ser congruente, trato de ser una persona con unos principios o unos valores en cuanto a este aspecto deportivo bien marcados. Y si yo digo que Xavi hace el ridículo diciendo que los golearon pero no los dominaron, me parece exactamente que debo decir lo mismo de Carlo Ancelotti.
y de Zidane y de Mourinho y del que se siente en el banquillo del Real Madrid y del banquillo de cualquier equipo de fútbol que yo vaya a comentar en este canal. No sé cómo lo ven ustedes, espero saber sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.